La Facultad de Ciencias Administrativas, conjuntamente con los integrantes del grupo número 2, se complace en presentar los diagramas de flujo. El objetivo del video es dar a conocer todo lo referente acerca de los diagramas de flujo, desde su definición, importancia, recomendaciones de elaboración, simbologías basadas en las normas ASME, DIN, BPMN, ANSI, ISO y DEF 0, ejemplos internacionales y aportes al Ecuador a través de un marco teórico confiable. Así que empecemos. Los diagramas de flujo son la representación gráfica de flujo de un algoritmo o de una secuencia de acciones rutinarias. Se basan en la utilización de diversos símbolos para representar operaciones específicas, estableciendo un flujo por medio de la conexión de flechas para indicar la secuencia de la operación. La importancia de diagramar procesos en la organización radica en que permiten la comprensión del proceso al mostrarlo como un dibujo, debido a que el cerebro humano reconoce más fácilmente los dibujos que la escritura en prosa. Permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejora del proceso. Muestran las interfaces cliente y proveedor, así como las transacciones que en ellas se realizan. Además, son una excelente herramienta para capacitar a los nuevos empleados. Es necesario mencionar las siguientes recomendaciones para graficar los diagramas de flujo sin importar qué normas de diagramación se use. La Guía para la elaboración de diagramas de flujo, realizada por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica, Mideplan, establece que se debe seguir las siguientes recomendaciones en el encabezado. Este debe contar con el nombre de la institución, el título del diagrama, la denominación del proceso, el área responsable, la fecha de elaboración, el nombre del analista que realizó el trabajo, los nombres y abreviaturas de los documentos utilizados en dicho proceso y la simbología utilizada y su significado. A continuación se presenta un pequeño ejemplo del encabezado. Recomendaciones de la estructura. Indicar inicio y fin del proceso. Las líneas deben ser verticales u horizontales, nunca diagonales, no cruzar las líneas de flujo, no fraccionar el diagrama con el uso excesivo de conectores. Las líneas de flujo deben de entrar a un símbolo por la parte superior o izquierda y salir de él por la parte inferior o derecha. Todos los símbolos tienen una línea de entrada y una de salida, a excepción del símbolo inicial y final. Solo los símbolos de decisión pueden tener más de una línea de flujo de salida. Recomendaciones de la narrativa. Describir los pasos del procedimiento. Las frases deben comenzar con un verbo en tercera persona del singular del tiempo presente indicativo, no usar términos técnicos, y el texto debe ser legible y preciso. A continuación se presenta un breve ejemplo de la narrativa. Normas ASME, acrónimo de American Society of Mechanical Engineers, Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Es decir, es una organización internacional que promueve el arte, la ciencia y la práctica de ingeniería mecánica en todo el mundo. Antecedentes. Fueron creadas en 1880 por los ingenieros mecánicos eminentes. Creció hasta incluir muchos institutos y colegios. ASME inició su investigación en 1909. A pesar de que son aceptados en áreas de producción, se emplean escasamente en el trabajo de diagramación administrativa. Objetivo: desarrollar códigos y los estándares que mejoran la seguridad pública y proporcionar aprendizaje constante y oportunidades de intercambio técnico que benefician la comunidad global de la ingeniería y de la tecnología. Importancia: tiene una codificación que permite registrar los costos no productivos que no se consideran al momento de presupuestar la línea, distancias recorridas, retrasos, almacenamientos temporales, tomar medidas para minimizarlos reduciendo sus costos. A continuación se presenta la nomenclatura. Gráfico de origen. Este identifica el paso previo que da origen al proceso. Este paso no forma en sí parte del nuevo proceso. Gráfico de operación. Indica las principales fases del proceso, método o procedimiento. Gráfico de inspección. Este indica que se verifica la calidad y o cantidad de algo. Gráfico de transporte. Indica el movimiento de los empleados, material, equipo de un lugar a otro. Gráfico de depósito provisional, espera o demora. Este gráfico indica demora en el desarrollo de los hechos. Gráfico almacenamiento permanente. Indica el movimiento de los empleados, material, equipo de un lugar a otro. Nomenclatura de gráficos combinados. Destrucción de documento. Este gráfico indica el desarrollo de una entrevista entre dos o más personas. Gráfico almacenamiento temporal. Ocurre una forma de documento se archiva o guarda transitoriamente antes de continuar con el siguiente paso. Gráfico actividades combinadas, operación y origen.
Se considera esta actividad cuando la forma o documento entra en el proceso y al mismo tiempo puede suceder una operación. Gráfico: almacenamiento temporal. Ocurre una forma o documento, se archiva o guarda transitoriamente antes de continuar con el siguiente paso. Gráfico: actividades combinadas, operación y origen. Se considera esta actividad cuando la forma o documento entra al proceso y al mismo tiempo puede suceder una operación. Gráfico: decisión o automatización de un documento. Representa el acto de tomar una decisión. Gráfico: origen de una forma o documento. Indica el hecho de formular o producir un informe. Gráfico: decisión o automatización de un documento. Indica el desarrollo de una entrevista entre dos o más personas. Información de la empresa y su proceso para la diagramación. Nombre de la empresa: Etimiza. Objeto social: empresa dedicada a impresión de flexografía. Proceso: producción. Subproceso: grabado. Actividad: quemada de flexo. Objeto de la actividad: realizar el quemado de flexo. Áreas responsables: consultoría. A continuación se va a presentar un diagrama de flujo mediante normas dadas. Nombre de la empresa: Etimiza. Proceso: producción. Subproceso: grabado. Actividad: quemada de flexo. Responsable de la actividad: consultores. Para realizar la actividad se utilizó gráficos de operación, transporte, inspección, origen y demora. Como observaciones tenemos: todos los traslados son manuales. El enfriamiento de la placa máquina de quemado impide que el proceso continúe para las siguientes disposiciones. El primer procedimiento: cortamos el flexo a la medida exacta al negativo y ya listo. Utilizamos un gráfico de operación y un tiempo de 5 minutos. 2. Se traslada de la mesa de corte a la máquina de quemado. Un gráfico de transporte en una distancia de 1.5 metros. 3. Colocar el flexo junto con el negativo en la máquina. Preparar y encender la máquina. Utilizamos un gráfico de operación y un tiempo de 2 minutos. 4. Por medio de la exposición del flexo junto al negativo da luz UV, el flexo toma la forma deseada y utilizamos un gráfico de demora y un tiempo de 12 minutos. 5. Traslado del flexo ya quemado hacia la máquina de lavado. Gráfico de transporte y una distancia de 1 metro. 6. El flexo es lavado de impurezas quemadas en el quemado. Se utiliza la combinación de un gráfico de demora con tiempo de 10 minutos. 7. Se retira del lavado y se coloca en el horno para sacar los residuos del lavado. Gráfico de transporte y una distancia de 1 metro. 8. Permanece en el horno para eliminar los residuos del lavado. Un gráfico de demora y un tiempo de 15 minutos. 9. Se traslada a reposo que el producto llegue a su estado. Utilizamos un gráfico de transporte y una distancia de 1.5 metros. 10. Permanece en reposo hasta llegar hasta su estado más óptimo. Utilizamos un gráfico de demora y un tiempo de 480 minutos. 11. Traslado nuevamente hacia la nueva exposición en la máquina de quemado. Utilizamos un gráfico de transporte y una distancia de 15 metros. 12. Espera de ser retirado de la nueva exposición. Utilizamos un gráfico de demora en tiempo de 10 minutos. 13. Traslado hacia la área de inspección, un gráfico de transporte y una distancia de 3.5 metros. 14. El supervisor se encarga de inspeccionar el producto final del proceso. Se utiliza un gráfico de inspección y un tiempo de 2 minutos. En total se utilizó 2 gráficos de operación, 6 gráficos de transporte, un gráfico de inspección, 5 de demora y ningún de almacenamiento. Con tiempo total de 536 minutos y una distancia de 10 metros. Instituto Alemán de Normalización, o también conocido como Deutsches Institut für Normung. DIN. Definición. Las normas DIN son los estándares técnicos para el aseguramiento de la calidad en productos industriales y científicos en Alemania. Representan regulaciones que operan sobre el comercio, la industria, la ciencia e instituciones públicas respecto del desarrollo de productos alemanes. Significado. DIN es un acrónimo de Deutsches Institut für Normung, o bien, Instituto Alemán de Normalización. Es el organismo nacional de normalización de Alemania, que busca corresponderse con el llamado estado de la ciencia, garantizando calidad y seguridad en la producción y consumo. Objetivo. Ofrecer estándares técnicos para la racionalización, el control de calidad, la seguridad y la protección del medio a fin de promover la libre circulación de mercancías a través de la participación activa en la normalización internacional y europea. Antecedentes. Sus principios se remontan al 22 de diciembre de 1917, en el cual los ingenieros alemanes Neuhaus y Helmich constituyen el primer organismo dedicado a la normalización conocido como Normenausschuss der deutschen Industrie, NADI, traducido al español como Comité de Normalización de la Industria Alemana. En 1926, el NADI cambió su denominación por DNA, Deutsches Normenausschuss, o Comité de Normas Alemanas. Que si bien siguió emitiendo normas bajo las siglas NADI, estas pasaron a significar Das ist Norm, traducido al español como esto es norma. Finalmente,
en el año 1975, cambió su denominación por Das Deutsches Institut für Normung, DIN, o en español Instituto Alemán de Normalización. Aplicación. Las normas DIN se aplican para regular la seguridad y la elaboración de productos de calidad, se emplean en empresas de comercio, empresas industriales, la ciencia e instituciones públicas con la finalidad de controlar los procesos adecuados para lograr un producto final de buena calidad. La aplicabilidad de las normas DIN se ve reflejado en la fabricación de herramientas, para lo cual un ejemplo clásico está en una empresa industrial encargada del desarrollo de piezas como una llave, donde las DIN regulan los voltajes, tolerancias y flujodiagramación de los procesos. Importancia. Permite garantizar tanto la calidad como la seguridad en la producción y el consumo de productos. Fomenta el desarrollo de un proceso estándar de producción que asegura la calidad de los resultados. Pues bien, cuando los productos se realizan siguiendo las normas DIN, adquieren un sello de calidad y seguridad innegable. Además, para los clientes y usuarios resulta confiable que los productos que adquieren cumplan con los estándares de calidad necesarios. Nomenclatura. El DIN establece un tipo de simbología necesaria para diseñar un diagrama de flujo, enfocado al tema de calidad. Dicha simbología se muestra a continuación. Proceso. Representa la ejecución de actividades u operaciones dentro del proceso, método o procedimiento. Documento. Representa un documento que ingresa, se procesa, se produce o sale del procedimiento. Datos. Son elementos que alimentan y se generan en el procedimiento. Inicio. Representa el inicio de un ciclo que produce o reproduce un flujo de información. Operaciones manuales. Constituye la realización de una operación o actividad en forma específicamente manual. Decisión. Indica un punto dentro del flujo en el que es posible seleccionar entre dos o más alternativas. Líneas de flujo. Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones. Modelador según normas DIN. A continuación, se presenta un modelado bajo la norma DIN, a fin de proporcionar un conocimiento más amplio en cuanto a la aplicación que tienen estas normas en las empresas. Información de la empresa y su proceso para la diagramación. Nombre de la empresa. EasyToner S.A. Objeto social. Empresa dedicada a la comercialización de productos y servicios de alta calidad con precios competitivos, procesos de venta ágiles, edificando relaciones comerciales sólidas con los clientes y proveedores, basada en la calidad, con seriedad y puntualidad. Proceso. Gestión de compras. Subproceso. Compras y adquisición. Actividad. Compra mercadería. Objeto de la actividad. Realizar las compras necesarias, en el momento requerido, con la cantidad establecida, a buen precio y en buena calidad, con la finalidad de satisfacer las necesidades del cliente. Áreas responsables. Área de compras. Razón por la que se usó esta norma. Las normas DIN generalmente se emplean en empresas comerciales, en el cual una de sus principales aplicaciones incurre en el desarrollo de diagramas de flujo, mismos que permiten representar la secuencia de actividades de un proceso, a fin de mejorar su rendimiento y calidad. Simbología utilizada en la diagramación. Para realizar el ejemplo de modelado bajo la norma DIN, se usó la simbología expresada a continuación. Proceso. Representa la ejecución de actividades u operaciones dentro del proceso, método o procedimiento. Documento. Representa un documento que ingresa, se procesa, se produce o sale del procedimiento. Datos. Son elementos que alimentan y se generan en el procedimiento. Inicio. Representa el inicio de un ciclo que produce o reproduce un flujo de información. Operaciones manuales. Constituye la realización de una operación o actividad en forma específicamente manual. Decisión. Indica un punto dentro del flujo en el que es posible seleccionar entre dos o más alternativas. Líneas de flujo. Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.
Diagrama de flujo de la empresa EasyToner S.A. Como se puede observar, para la ejecución de la representación gráfica de la actividad compra mercadería, se emplea la simbología DIN. En primera instancia, para comenzar con la diagramación, se agrega la figura que simboliza el inicio. En segundo lugar, se realiza la revisión de existencias en el almacén. Debido a la presencia de una gran variedad de información se emplea la figura datos. Luego se examina la requisición de compra, para lo cual ingresa un documento denominado requisición de compra. Por consiguiente, se agrega una decisión en la cual se realiza la pregunta: ¿la requisición de compra contiene todas las firmas necesarias? Si la respuesta a la interrogante es afirmativa, se procede a elaborar la solicitud de compra, misma que genera un documento denominado solicitud de compra. Por el contrario, si la respuesta es negativa, se debe regresar a examinar la requisición de compra. Por consiguiente, se realiza una nueva decisión, para lo cual se plantea la pregunta: ¿la solicitud de compra se elaboró correctamente? Si la respuesta es afirmativa, se contacta al proveedor; caso contrario, se debe elaborar correctamente la solicitud de compra. Como siguiente acción se establece la fecha de entrega y la forma de pago, y se finaliza la actividad. El diagrama de flujo presentado previamente permite visualizar la secuencia de actividades presentes en el proceso de compra y adquisición empleado en la empresa EasyToner S.A., el cual es de gran utilidad debido a que facilita el entendimiento del proceso y cuál es el objetivo del mismo. Así también, gracias a la diagramación mediante la aplicación de las normas DIN, se pueden identificar actividades críticas que afectan negativamente el rendimiento de la entidad, mismas que pueden ser solucionadas mediante la aplicación de indicadores de gestión. Normas BPMN. Definición. Las normas Business Process Model Annotation (BPMN) o el modelo y notación de procesos de negocio es una notación gráfica estandarizada que permite el modelado de procesos de negocio y servicio web, que expresa los modelos de negocio en un diagrama de procesos de negocio BPD. Antecedentes. En el 2001 se comenzó a desarrollar el lenguaje de modelado de procesos de negocio por la organización BPMI y el Notation Working Group. Se enfocaron en desarrollar una notación orientada hacia las necesidades de los usuarios, es decir, que no represente directamente el lenguaje de ejecución en desarrollo. Este grupo desarrolló la especificación BPMN 1.0 publicada en 2004. Posteriormente se publicó en 2010 la segunda versión de las normas. Objetivos. Proporcionar una manera fácil de utilizar la notación de modelado de procesos accesible a los usuarios empresariales y brindar facilidades para traducir los modelos a una forma ejecutable. Aplicación. Las normas BPMN se pueden aplicar en cualquier tipo de organización. Se utilizan principalmente para modelar procesos de negocio y para procesos existentes y actuales que deben ser rediseñados y o mejorados en su rendimiento con apoyo de tecnología. Levantar y documentar procesos actuales, con la finalidad de automatizarlos u otros fines, como por ejemplo preparar una certificación de ISO 9000 e introducir un nuevo proceso en la organización. Importancia. Proporciona un lenguaje gráfico común con el fin de facilitar su comprensión a los usuarios de negocios. Integra las funciones empresariales. Utiliza una arquitectura orientada por servicios (SOA) con el objetivo de adaptarse rápidamente a los cambios y oportunidades del negocio, y combina las capacidades del software y la experiencia de negocio para optimizar los procesos y facilitar la innovación del negocio. Nomenclatura. Actividad de tarea. El nivel más básico de una actividad y no puede subdividirse en más partes. Actividad de tarea en bucle. Es una tarea que se repite una y otra vez en secuencia. Actividad de tareas múltiples en paralelo. Es una tarea que sucede en múltiples ocasiones que se realiza de forma simultánea o paralela. Actividad de tareas múltiples secuenciales. Es una tarea que sucede en múltiples ocasiones que se realiza de forma secuencial. Actividad de tarea en compensación. Una tarea de compensación es una versión especializada de una tarea que solo sucede cuando otra tarea específica ocurre previamente. Las tareas de compensación con frecuencia se usan para mostrar la forma y los tiempos de pago dado por el trabajo realizado en el proceso.
Actividad de tarea de compensación en bucle. Una tarea de compensación en bucle vuelve la compensación un evento recurrente. Actividad de subproceso. Los subprocesos son un subconjunto de tipos de tareas regulares que favorecen la sencillez, permiten contraer y expandir tareas para presentar rápidamente la información a ambos grupos. Actividad de subproceso en bucle. Un bucle indica que un subproceso se repite en secuencia. Actividad de subproceso de instancias múltiples en paralelo. Es un subproceso que sucede en múltiples ocasiones, de forma paralela o simultánea. Actividad de subproceso de instancias múltiples secuencial. Es un subproceso que sucede en múltiples ocasiones de forma secuencial. Actividad de subproceso de compensación. Un subproceso de compensación generalmente está reservado para un grupo de tareas que describen alguna parte del método de compensación, ya sea cuentas por cobrar o cuentas por pagar. Actividad de subproceso ad hoc. Un subproceso ad hoc es un grupo de tareas que existen con el solo fin de completar una parte de un proceso. Actividad de subproceso de evento. Los subprocesos de eventos se usan para describir eventos que suceden dentro de los límites de un subproceso. Los subprocesos de eventos son activados por un evento de inicio y se distinguen de otros subprocesos porque no son parte del flujo regular. Están autocontenidos y ocurren dentro del contexto de un subproceso. Actividad de transacción. Es un subproceso especializado que involucra un pago. Actividad de llamada. Es un subproceso global que se reutiliza en diversos puntos en el flujo de negocios. Actividad de tarea de regla de negocios. Las reglas de negocios, añadidas con BPMN 2.0, son tipos específicos de servicios mantenidos por un grupo de negocios, en lugar de un grupo de TI. La figura de regla se usa para representar la implementación de una regla de negocios. Actividad de tarea manual. Un tipo de tarea manual se usa siempre que una actividad se deba ejecutar manualmente. Se puede ejecutar sin ninguna aplicación o ayuda externa. Actividad de tarea de recepción. Una tarea de recepción indica que el proceso depende de un mensaje entrante de un tercero. Tras la recepción de un mensaje, la tarea se habrá realizado. Actividad de tarea de secuencia de comandos. Las tareas de secuencia de comandos son ejecutadas por un motor de procesos de negocios. La secuencia de comandos se escribe en un lenguaje que el motor puede analizar, el cual, en muchas ocasiones, es JavaScript. Actividad de tarea de envío. Una tarea de envío envía un mensaje a otro proceso o carril. La tarea se completa una vez que se envía el mensaje. Actividad de tarea de servicio. Una tarea de servicio es cualquier tarea que se usa una aplicación automatizada o servicio web para completar dicha tarea. Actividad de tarea de usuario. El tipo de tarea de usuario indica que la tarea está siendo realizada por una persona y que no se puede desglosar fácilmente en tareas más simples. Evento de inicio. Es aquel que arranca o dispara el comienzo de un proceso, dependiendo de la ocurrencia que sucede. Eventos intermedios. Representan algo que ocurre o puede ocurrir dentro de un proceso entre el inicio o el fin. Eventos del fin. Es aquel que cuando un flujo de secuencia llega a él, este termina, es decir, que el proceso concluyó. Evento de mensaje. Activa el proceso, facilita los procesos intermedios o completa el proceso. Evento de temporizador. Una fecha, una hora o una fecha y hora recurrentes activan el proceso, ayudan a los procesos intermedios o completan el proceso. Evento de escalación. Un paso reacciona en una escalación y influye a otro rol en la organización. Este evento solo se usa en un subproceso de evento. Una escalación ocurre cuando alguien con un nivel más alto de responsabilidad dentro de la organización se involucra en un proceso. Evento condicional. Un proceso comienza o continúa cuando se cumple una condición de negocio o regla de negocio. Evento de enlace. Un subproceso que es parte de un proceso más extenso. Evento de error. Un error detectado al inicio, a la mitad o al fin de un proceso. Un subproceso de evento con un activador de error siempre interrumpirá el proceso que contiene. Evento de cancelación. Reacciona a una transacción que se canceló dentro de un subproceso. Es un evento de finalización. El símbolo de cancelación indica que se activó la cancelación de un proceso. Evento de compensación. Un reembolso que se activa cuando las operaciones fallan de forma parcial. Evento de señal. Una señal que se comunica en distintos procesos. Un símbolo de señal puede iniciar un proceso, facilitarlo o completarlo. Evento múltiple. Activadores múltiples que inician un proceso. Evento de paralelas múltiples. Una instancia de proceso que no comienza, continúa o finaliza
hasta que todos los eventos posibles se hayan llevado a cabo. Evento de finalización. Activa la finalización inmediata de un paso del proceso. Todas las instancias relacionadas finalizan al mismo tiempo. Compuerta exclusiva. Evalúa el estado del proceso de negocio y separa el flujo en una o más rutas mutuamente excluyentes. Compuerta inclusiva. Divide el flujo de procesos en uno o más flujos. Compuerta paralela o simultánea. Se distingue de otras puertas de enlace porque no depende de condiciones o eventos. En cambio, las puertas de enlace paralelas se emplean para representar dos tareas simultáneas en un flujo de negocio. Compuerta compleja. Solo se usan para los flujos más completos en el proceso de negocio. Se usa para describir enlaces múltiples para describir el flujo de negocio. Compuerta basada en eventos. Es similar a una puerta de enlace exclusiva. Sin embargo, esta evalúa un evento que ha ocurrido, no qué condición se ha cumplido. Compuerta exclusiva basada en eventos. Inicia una instancia nueva del proceso con cada suceso de un evento subsiguiente. Flujos de secuencia. Son utilizados para representar interacción entre varios procesos o pools. Flujos de mensaje. Pueden unir actividades, inicios de otros procesos y directamente a la línea de pool. Asociación. Se utiliza para vincular o conectar un artefacto o para asociar tareas de compensación. Pool y canales, carriles. Son contenedores gráficos que se utilizan para organizar tareas, procesos y subprocesos. El contenedor mayor se lo denomina pool y las divisiones dentro de él se nombran canales. Artefacto de entrada de datos. Representan los requisitos de datos de los que dependen las tareas en el proceso de negocio. Artefacto de salida de datos. Demuestra la información producida como resultado de un proceso de negocio. Artefacto de recopilación de datos. Representa la información recopilada dentro de un proceso de negocio. Artefacto de almacenamiento de datos. Representa la capacidad para guardar datos asociados a un progreso de negocio o de acceder a ellos. Modelador según normas BPMN. A continuación se presenta un modelado bajo las normas BPMN. 1. Información de la empresa y su proceso para la diagramación. Nombre de la empresa: concesionaria NISA. Objeto social: comercialización de toda clase de automóviles, sus componentes, accesorios y repuestos. Proceso: gestión ventas. Subproceso: entrega del vehículo. Actividad: entregar productos al cliente. Objeto de la actividad: realizar la entrega de los productos adquiridos por los clientes. Áreas responsables: departamento de ventas y departamento técnico. Razón por la que se usó esta norma: se utilizó la metodología y principios de BPMN porque ayuda al desarrollo de un sistema informático y permite la gestión de los procesos de negocio. 2. Simbología utilizada en la diagramación. Para realizar el ejemplo de modelado bajo las normas BPMN, se usó la siguiente simbología expresada a continuación con el fin de facilitar el entendimiento del diagrama de flujo. Actividad de tarea. El nivel más básico de una actividad y no puede subdividirse en más partes. Eventos de inicio. Es aquel que arranca o dispara el comienzo de un proceso, dependiendo de la ocurrencia que sucede. Eventos del fin. Es aquel que cuando un flujo de secuencia llega a él, este termina, es decir, que el proceso concluyó. Evento de temporizador. Una fecha, una hora o una hora y fecha recurrentes activan el proceso, ayudan a los procesos intermedios o completan el proceso. Compuerta exclusiva. Evalúa el estado del proceso de negocio y separa el flujo en una o más rutas mutuamente excluyentes. Flujos de secuencia son utilizados para representar interacción entre varios procesos o pool. Diagrama de flujo de la empresa. A continuación se presenta el diagrama de flujo del subproceso de entrega del vehículo de la concesionaria NISA. En el diagrama de flujo expuesto se puede visualizar el proceso de entrega del vehículo de la concesionaria NISA. Se realizó el modelado del proceso mediante las normas BPMN, debido a que la empresa tiene el objetivo de desarrollar un sistema informático y gestionar sus procesos de negocio. A continuación, las normas ANSI. Definición y significado. Las normas ANSI es el American National Standards Institute, que su traducción en español es Instituto Nacional Estadounidense de Estándares,
es decir, una organización regulatoria con la abreviatura ANSI. Esta organización se encarga de la supervisión del desarrollo de normas para los servicios, productos, procesos y sistemas en los Estados Unidos de América. El ANSI es parte de la Organización Internacional para la Estandarización, ISO, y de la Comisión Electrotécnica Internacional, IEC. ¿Cómo fue creada? Las normas ANSI aparecen a partir del año 1918 en conformación de un grupo de organizaciones dedicadas a la rama de la ingeniería, quienes se pusieron de acuerdo en crear el Comité Estadounidense de Estándares para la Ingeniería, o en sus siglas AESC, y para el año de 1928 cambia su nombre a la Asociación de Estándares Estadounidense, sus siglas ASA. Para el año de 1966, la ASA se establece como el Instituto de Estándares de los Estados Unidos de América. Finalmente, en 1969, se establece su actual denominación, que es ANSI, y su sede se encuentra ubicada en Washington, D.C. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo del instituto es mejorar tanto la competitividad mundial de las empresas estadounidenses, así como la calidad de vida estadounidense, promoviendo y facilitando normas voluntarias de consenso y sistemas de evaluación de conformidad, y protegiendo su integridad. La aplicación tipo de empresa. 1. La organización coordina los estándares de los Estados Unidos con estándares internacionales. 2. La organización aprueba estándares que se obtienen del desarrollo de proyectos de estándares por parte de otras organizaciones o países. 3. El ANSI acredita a organizaciones encargadas de realizar certificaciones de productos o personal, según los requisitos definidos en los estándares internacionales. Esta acreditación se rige por programas de estudios de acuerdo a las directrices internacionales en cuanto a la verificación gubernamental y a la revisión de las validaciones. Su importancia se encuentra en definir normas de fabricación de productos, de forma tal que estos productos puedan usarse en todo el mundo. Estas normas pueden ser usadas por otros fabricantes de distintos países. A su vez, los estándares aseguran que las características y las prestaciones de los productos son consistentes, es decir, que las personas usen dichos productos en los mismos términos y que esta categoría de productos se vea afectada por las mismas pruebas de validez y calidad. Nomenclatura de los gráficos. Según Franklin 2015, los símbolos de diagramación que se emplean internacionalmente son elaborados por las instituciones para producir productos y servicios con estándares. La American National Standard Institute, ANSI, ha preparado una simbología para representar flujos de información administrativos y se representa de la siguiente manera. Flujo de información administrativo ANSI. Inicio o término, indica el principio o el fin del flujo. Puede ser acción o lugar. Además, se usa para indicar una oportunidad administrativa o persona que recibe o proporciona información. Actividad. Describe las funciones que desempeñan las personas involucradas en el procedimiento. Documento. Representa cualquier documento que entre, se utilice, se genere o salga del procedimiento. Decisión o alternativa. Indica un punto dentro del flujo en donde se debe tomar una decisión entre dos o más opciones. Archivo. Indica que se guarde un documento en forma temporal o permanente. Conector de página. Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente, en la que continúa el diagrama de flujo. Conector. Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra parte del mismo. Por otro lado, ANSI ha preparado una simbología para representar flujos de información del procesamiento electrónico de datos, y esta es su nomenclatura y aplicación. Terminal. Indica el inicio o la terminación del flujo, puede ser acción o lugar, además se usa para indicar una unidad administrativa o persona que recibe o proporciona información. Disparador. Indica el inicio de un procedimiento, contenido el nombre de este o el nombre de la unidad administrativa donde se da inicio. Operación. Representa la realización de una operación o actividad relativa a un procedimiento. Decisión o alternativa. Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos. Documento. Representa cualquier tipo de documento que entre, se utilice, se genere o salga del procedimiento. Archivo. Representa un archivo común y corriente de oficina.
Nota aclaratoria. No forma parte del diagrama de flujo, sino más bien es un elemento que se le adiciona a una operación o actividad para dar una explicación de ella. Línea de comunicación. Representa la transmisión de información de un lugar a otro. Conector. Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo. Conector de página. Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente, en la que continúa el diagrama de flujo. Dirección de flujo o línea de unión. Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones. Operación con teclado. Representa una acción en que se utiliza una perforadora o verificadora de tarjeta. Tarjeta perforada. Representa cualquier tipo de tarjeta perforada que se utilice en el procedimiento. Cinta perforada. Representa cualquier tipo de cinta perforada que se utilice en el procedimiento. Cinta magnética. Representa cualquier tipo de cinta magnética que se utilice en el procedimiento. Teclado en línea. Representa el uso de un dispositivo en línea para proporcionar información a una computadora electrónica u obtenerla de ella. Los símbolos de operación con teclado, tarjeta perforada, cinta magnética y teclado en línea son utilizados en combinación con el resto cuando se está elaborando un diagrama de flujo de un procedimiento en el cual interviene algún equipo de tipo electrónico. Modelador según normas ANSI. A continuación, se presenta un modelado bajo las normas ANSI. Información de la empresa y su proceso para la diagramación. Nombre de la empresa. Trucolors Travel Compañía Limitada. Objeto social. Es una empresa de turismo que vende tours principalmente a turistas de Estados Unidos y Europa pertenecientes al estrato social medio alto y alto. Proceso. Gestión de recursos humanos. Subproceso. Recursos humanos. Actividad. Pago de nómina. Objeto de la actividad. Justifica el pago de salarios, de la nómina de empleados, para dar a conocer al trabajador las diversas partidas que integran, tanto su retribución como sus deducciones. Áreas responsables. Recursos humanos. Razón por la que se usó esta norma. Se utilizó las normas ANSI porque estas son publicadas por la organización, pero desarrolladas por otros grupos como se evidencia en la actividad de pago de nómina y también es fácil de entender por miembros internos y externos de la empresa. Simbología utilizada en la diagramación. Para realizar el ejemplo de modelado bajo las normas ANSI, se usó la siguiente simbología expresada a continuación con el fin de facilitar el entendimiento del diagrama de flujo. Inicio o término. Indica el principio o el fin del flujo. Puede ser acción o lugar. Además, se usa para indicar una oportunidad administrativa o persona que recibe o proporciona información. Actividad. Describe las funciones que desempeñan las personas involucradas en el procedimiento. Documento. Representa cualquier documento que entre, se utilice, se genere o salga del procedimiento. Decisión o alternativa. Indica un punto dentro del flujo en donde se debe tomar una decisión entre dos o más opciones. Conector. Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra parte del mismo. Diagrama de flujo del procedimiento pago de nómina de la empresa, Trucolors Travel Compañía Limitada. Como se puede evidenciar al lado izquierdo se encuentra el diagrama de flujo del procedimiento. El diagrama de flujo presentado previamente ayuda a visualizar la secuencia de actividades presentes en la actividad de pago de nómina en la empresa Trucolors Travel, el cual es muy útil debido a que facilita el entendimiento del proceso y cuál es el objetivo del mismo dentro de la empresa a través de la simbología ANSI. Normas ISO. Las normas ISO de la Organización Internacional de Normalización por sus siglas en inglés, ISO surge como respuesta a los requerimientos de los sistemas de gestión de la calidad en las organizaciones. Además, es un factor clave para la competitividad en cualquier mercado. Las normas ISO 9000 establecen simbología necesaria para diseñar un diagrama de flujo, siempre enfocada a la gestión de la calidad institucional. Estas son normas de calidad y gestión continua de calidad. Antecedentes. El aseguramiento de la calidad nace como una evolución natural del control de la calidad. Para ello, se hizo necesario crear sistemas de calidad que incorporaran la prevención y sirvieran para anticipar los errores antes de que estos se produjeran.
centrado básicamente en especificaciones establecidas previamente entre la empresa y el cliente, asegurando una calidad continua a lo largo del tiempo. La historia de la ISO 9000 comienza en el campo militar en 1959 en los Estados Unidos, el cual constaba de requerimientos de calidad para los suministros militares. En 1971, el Instituto de Estandarización británico publicó la norma BS 9000, específicamente para el aseguramiento de la calidad en la industria electrónica. La primera versión de la ISO 9000 fue publicada en un documento para 1987 y ha sido actualizada. Incluyen conceptos como la mejora continua, el monitoreo y seguimiento de la satisfacción del cliente. Es así que las normas ISO 9000 son un conjunto de normas editadas y revisadas periódicamente por la Organización Internacional de Normalización, ISO, sobre el aseguramiento de la calidad de los procesos. De este modo, se consolida a nivel internacional el marco normativo de la gestión y control de la calidad. Estas normas aportan las reglas básicas para desarrollar un sistema de la calidad, independientemente de las actividades de la empresa o del producto o servicio que proporcione. Son aceptadas en todo el mundo como un lenguaje común que garantiza la calidad continua de todo aquello que una organización ofrece. Objetivo. La Organización Internacional para la Normalización, ISO por sus siglas en inglés, es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación. El uso de diagramas de flujo basadas en las normas ISO tiene por objetivo especificar los detalles y pasos de avance, diversificación, retroceso y posibilidades de un proceso, ya que representan instrucciones para completar un proceso de principio a fin. Aplicación. Las normas ISO 9000 se pueden aplicar en cualquier tipo de organización o actividad sistemática que esté orientada a la producción de bienes o servicios. Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un organismo no gubernamental y no depende de ningún otro organismo internacional, por lo tanto, no tiene autoridad para imponer sus normas a ningún país. Importancia. Las normas ISO especifican requerimientos o requisitos para establecer un sistema de gestión de la calidad, proporcionando garantía al cliente. Las normas ISO 9000 establecen simbología necesaria para diseñar un diagrama de flujo, siempre enfocada a la gestión de la calidad institucional basado en estándares y guías de calidad. La Organización Internacional para la Normalización, ISO, ha elaborado una simbología para apoyar la garantía de calidad a consumidores y clientes de acuerdo con las normas ISO 9000, las mismas que se detallan a continuación. Operaciones, representa las fases del proceso, método o procedimiento. Inspección y medición, representa el hecho de verificar la naturaleza, calidad y cantidad de los insumos y productos. Operación e inspección, indica la verificación o supervisión durante las fases del proceso, método o procedimiento de sus componentes. Transportación, indica el movimiento de personas, material o equipo. Demora, indica retraso en el desarrollo del proceso, método o procedimiento. Decisión, representa el hecho de efectuar una selección o decidir una alternativa específica de acción. Entrada de bienes, productos o material que ingresan al proceso. Almacenamiento, depósito y diagonal o resguardo de información o productos. Actividades combinadas operación y origen, se utiliza cuando se simplifican dos actividades en un solo paso. Este caso, esta actividad indica que se inicia el proceso a través de actividad que implica una operación. Conector dentro de página, representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página. Enlaza dos pasos no consecutivos en una misma página. Conector de página, representa una conexión o enlace con otra hoja diferente. Modelador según normas ISO. A continuación, se presenta un modelado bajo las normas ISO de la empresa TASA, Tecnológica de Alimentos S.A., la cual es una empresa pesquera peruana, líder en la producción de ingredientes y alimentos marinos de alta calidad, siendo así el mayor productor y exportador de harina, enlatados y aceite de pescado del mundo. Para la diagramación nos enfocaremos en el proceso de gestión de producción, subproceso la producción de conservas, y su actividad es la elaboración de atún enlatado. El objetivo es obtener el producto final bajo estándares de calidad bajo la responsabilidad del área de producción.
La razón por la que se usó la simbología ISO para el diagrama de flujo tasa es porque permite planificar la calidad de los productos como también el seguimiento y medición de la calidad, el control y el mejoramiento continuo. Para realizar el ejemplo de modelado bajo las normas ISO se usó la siguiente simbología expresada a continuación con el fin de facilitar el entendimiento del diagrama de flujo. Operaciones representa las fases del proceso, método o procedimiento. Inspección y medición representa el hecho de verificar la naturaleza, calidad y cantidad de los insumos y productos. Operación e inspección indica la verificación o supervisión durante las fases del proceso, método o procedimiento de sus componentes. Transportación indica el movimiento de personas, material o equipo. Demora indica retraso en el desarrollo del proceso, método o procedimiento. Almacenamiento, guardo de información o productos. Conector dentro de página representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página. Por consiguiente, tenemos el diagrama de flujo bajo la simbología ISO de la empresa TASA, la cual a continuación se detalla el procedimiento para la elaboración de atún enlatado, la cual inicia con la recepción del atún a ser procesado y es revisado por un inspector de control de calidad para su evaluación. Luego se transporta el atún para ser clasificado de acuerdo con peso en kilogramos y con la especie. Por consiguiente, se procede a lavar eliminando las materias tales como la basura, tierra, lodo, roca, otras especies marinas, con cantidades suficientes de agua limpia con una temperatura de 5°C. Se procede al corte y eviscerado. Esto se efectúa cuando el tejido muscular aún es firme con el fin de evitar pérdida de producto aprovechable. El corte depende del tamaño del atún y de la dimensión de la pieza que se desea obtener. Luego se limpia. Para ello se lavan los trozos provenientes del corte con abundante agua a temperatura ambiente para eliminar residuos. La cocción se la realiza a una temperatura de 100 grados centígrados por un tiempo de 4 horas para atunes con tamaño y peso de 80 libras. Luego del enfriamiento, el personal hace la separación manual para obtener lomos atún limpios y de excelente calidad. Los lomos quedan listos para ser empacados. La piel, espinas y grasas se utilizan para producir harina de pescado, materia prima para la producción de alimentos para animales. Para el envasado se coloca manualmente en los canales horizontales de la máquina llenadora y son cortados de una forma automática en envases sanitarios, cuyo formato depende de la presentación estipulada a producirse previamente. Se controla constantemente el peso de las latas bajo estándares de calidad. Al atún empacado se le adiciona una dosis de salmuera y luego el líquido de cobertura, agua o aceite, a una temperatura entre 60 a 80 grados centígrados. La adición del líquido de cobertura sirve como medio de transmisión de calor y eliminar algunas bacterias que pudieran estar presentes. Los envases son cerrados herméticamente para garantizar en gran medida la vida útil del producto. Operación realizada de forma automática y la tapa es codificada previamente para la identificación del lote correspondiente. El sellado es realizado con pruebas de doble cierre y de vacío a las latas y regulando la máquina de sellado. Los envases ya cerrados se lavan con agua a presión y a una temperatura de 50 a 70 grados C para eliminar remanentes de líquido de cobertura en la superficie del producto. El producto es sometido a la acción del vapor directo a una temperatura de 116.7 grados centígrados por un tiempo de 60 minutos, con la finalidad de reducir la carga microbiana a niveles seguros. Una vez esterilizadas, enfriadas y escurridas, las latas son secadas. El etiquetado del producto terminado es manual. Previamente se realiza una limpieza de cada una de las latas, lo que a su vez permite separar las latas con defecto físico. Las latas etiquetadas se colocan en cajas de cartón de 12, 24 y 48 unidades. Los cartones embalados se los traslada a las bodegas en donde son estibados y paletizados. Los embalajes de producto terminado estarán a temperatura ambiente en condiciones adecuadas de luz y ventilación durante 15 días para verificar la calidad del producto frente a la posible manifestación de defectos de fabricación como abombamiento, filtración de líquido, etc. hasta su posterior venta y distribución. Técnica de modelado IDEF 0. Definición. La metodología IDEF 0, o lenguaje de definición de integración 0,
está basada en la técnica SAC, análisis estructurado y técnica de diseño. Es una técnica de modelado para representar de manera estructurada y jerárquica las actividades que conforman un sistema o empresa, y los objetos o datos que soportan la interacción de dichas actividades. Antecedentes. Durante la década de 1970, el programa de fabricación asistida por computadora integrada ICAM de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos intentó aumentar la productividad del proceso de fabricación mediante la aplicación sistemática de tecnología informática. Una de las necesidades que identificó el programa ICAM fue de mejorar las técnicas de análisis y comunicación del equipo de trabajo dentro de ese mismo programa para optimizar la fabricación. Como resultado del programa ICAM, se desarrollaron una serie de técnicas conocidas como IDEF, definición de la integración para la modelación de las funciones, siendo IDEF 0 e IDEF 4 los métodos más utilizados. Objetivo. Esta metodología puede usarse para modelar una gran variedad de sistemas automatizados o sin automatizar. Está diseñado para modelar las decisiones, acciones y actividades de una organización o sistema, además de ayudar a organizar el análisis del sistema y promover la comunicación efectiva entre el analista y el cliente, a través de dispositivos gráficos simplificados. Importancia. Es una herramienta con un lenguaje simple y coherente con el que se crean expresiones rigurosas y precisas, interpretarlo resulta ser muy sencillo. Facilita la comunicación entre el personal y la gerencia. Obtiene una vista estratégica de un proceso, y también, facilita el análisis para la identificación de áreas de mejora. BP Win. Para representar de manera estructurada y jerárquica las actividades que conforman un sistema o empresa con todas sus interacciones, IDEF 0 utiliza el software BP Win, considerada una herramienta potente de modelado que sirve para analizar, documentar y mejorar procesos y llevarlos a cabo con los recursos necesarios. Usando BP Win, se puede construir un diagrama que muestre claramente las actividades del negocio, proporcionando una figura integrada de cómo la organización realiza sus labores desde su conjunto o una parte de esta. Los costos de su aplicación son mínimos ya que no requiere de equipos adicionales, y la modelación se realiza por un equipo propio de la empresa que conozca los procesos, sin abandonar sus labores habituales. Aplicación. Es un modelo fácil de aplicación y entendimiento para empresas tanto industriales como de servicios. Es capaz de representar gráficamente una amplia variedad de operaciones comerciales y de fabricación con cualquier nivel de detalle, en áreas como la ingeniería de procesos, la reingeniería, el desarrollo y mejora de software, entre otras. Sin embargo, se ha utilizado mucho en la industria aeroespacial, electrónica y farmacéutica. Diagramación y componentes. Los dos componentes principales a modelar son las funciones, representadas por un diagrama por cuadros llamadas cajas, y los datos u objetos, representados por flechas, que interrelacionan a las funciones. Cajas. Representan funciones como actividades, acciones, procesos u operaciones. Se debe redactar dentro de ellas con un verbo en participio que describa la función a realizar, por ejemplo, establecer comunicación. Flechas. Indican datos, y son líneas dirigidas, compuestas por uno o más segmentos de flecha, que modela un canal o conducto abierto que transporta datos u objetos desde la fuente, para usar. La posición de la flecha indica el tipo de información que se está transportando. Flechas de entrada, por la izquierda. Representan las entradas, datos que se requieren para realizar la función. Flechas de salida, por la derecha. Muestran datos que son producidos como resultado de efectuar la función. Flechas de control. Especifican las condiciones requeridas por la función para producir salidas correctas. Pueden ser normas, políticas, guías, etc. Flechas de mecanismo. Pueden ser personas u objetos que desempeñan la función, por ejemplo, el personal, las herramientas, la maquinaria, etc.
Si la flecha de la parte inferior es saliente se denomina llamada. Esta permite compartir detalles entre modelos o dentro de un modelo. A continuación se mostrará un diagrama básico de la metodología IDEF0, donde se muestran los componentes antes mencionados, las funciones, representadas por cajas, donde se coloca el nombre de la actividad o función a realizar, y las flechas tanto de entrada, salida, control y mecanismo de una actividad. A su vez, se muestra a jerarquía que tiene un modelo IDEF0, donde se evidencia el diagrama de contexto, partiendo de lo más general a lo más específico, mostrando tanto el diagrama padre como los diagramas hijo. Modelador según técnica IDEF0. A continuación, se presenta un modelado bajo la técnica IDEF0. Información de la empresa y su proceso para la diagramación. Nombre de la empresa. Transportes, Panamericano. Objeto social. Servicio de transporte terrestre de pasajeros. Proceso. Gestión de mantenimiento. Subproceso. Mantenimiento de unidades de transporte. Actividad. Reparación de la unidad. Objeto de la actividad. Reparar las unidades de transporte que se encuentren averiadas. Áreas responsables. Área de mantenimiento. Razón por la que se usó esta norma. La empresa decidió utilizar esta técnica de modelado, ya que es una herramienta que ayuda al reconocimiento de verdaderos procesos que añaden valor, además de facilitar la comprensión, a todos los trabajadores, de los procesos que integran la organización. Diagrama de flujo de la empresa. Diagrama A0 del procedimiento de mantenimiento de unidades de transporte de la empresa Transportes, Panamericano. Para el diagrama de flujo de transportes, Panamericano, se utilizará la nomenclatura antes mencionada. Este proceso es representado por el nodo A0 del proceso de mantenimiento de la unidad de transporte con numeración MTTO001. Como proceso dentro de la caja padre tenemos al mantenimiento de unidad donde consta como entrada la unidad averiada y los repuestos. En control tenemos al operario, jefe de taller y la guía de operaciones. Como mecanismo se encuentra el jefe de grupo, mecánico y los equipos y herramientas necesarias para cumplir el proceso y así obtener una salida que en este caso es la unidad reparada. Diagrama A1 del procedimiento de mantenimiento de unidades de transporte de la empresa Transportes, Panamericano. Se tiene la descomposición del diagrama de contexto. Se puede observar que el diagrama padre está compuesto de 3 actividades específicas, e identificar de manera natural cómo fluyen los procesos. Este diagrama es representado por el nodo A1 del proceso de reparación de la unidad con numeración MTTO002. Las actividades son: programar actividades de ejecución, ejecutar actividades programadas y probar buen funcionamiento de la unidad. Cada una de ellas contiene sus propias entradas, salidas, controles y mecanismos. En este caso, algunas salidas de una actividad son la entrada de otra y los mecanismos y controles son los mismos del diagrama A0, es decir, el diagrama padre. A continuación, mostraremos un ejemplo de una empresa nacional que usa una simbología ASME. La empresa quiteña Milk Más Frío es una distribuidora, exportadora y reparadora de productos dedicados a la extracción, almacenamiento y distribución de productos lácteos mediante el uso de maquinaria e implementos exportados desde Brasil. Debido al crecimiento de ventas y demanda por parte del sector ganadero en la zona Sierra Central por nuestro producto, ha existido una desorganización en lo que respecta a la documentación de materiales inventariables debido a la capacidad limitada de la bodega que se tenía anteriormente. Primero se documenta qué actividades se realizan en el proceso, del cual se hará la documentación, así como el área responsable y el objetivo del proceso. Al ser una empresa dedicada a la compra de materiales para la extracción de leche, esta tiene gran nivel de compras de artículos para inventarios que guardar en bodega, así que el tener un orden de todas las operaciones incluyendo la parte contable es de vital importancia. En el siguiente gráfico podemos ver cómo se encuentra desarrollado este diagrama de flujo,
Tomando en cuenta el tiempo de demora de cada actividad, el jefe de área puede darse una idea de cómo funciona este proceso y cuántos recursos consume. Usando el flujograma con simbología ASME, podemos distribuir todas las actividades dentro del proceso para su mejor aplicación y orden. Usando esta secuencia de actividades dentro del proceso se logró una mejora en la organización y documentación, favoreciendo así el tiempo al realizar el trabajo y aumentando la eficiencia laboral de este proceso. Aunque al inicio los empleados no dieron resultados inmediatos, algunos hasta lo tomaron con cierto tipo de desorden, estas medidas conforme el tiempo fue pasando y los nuevos procesos se fueron estableciendo con las actividades y tiempos medidos, la eficiencia y rendimiento laboral tuvo un aumento en los posteriores meses a la aplicación de este método. Aportes para el país. El Instituto Ecuatoriano de Normalización establece que las organizaciones son libres de usar la simbología que ellas creen conveniente para la empresa en el territorio nacional. Sin embargo, no todas tienen la certificación del INEN. Según el INEN, los diagramas consisten en símbolos que tienen un significado determinado, textos breves de explicación conectados mediante líneas. Esta norma nacional no versa sobre la redacción de los textos. Los documentos autorizados para la realización de diagrama de flujo según el INEN son los siguientes: diagramas de flujo de datos, diagramas de flujo de programas, diagramas de flujo del sistema y gráficas de red de programa. Los diagramas de las empresas deben demostrar las principales partes constitutivas y cuál es el orden jerárquico de los diferentes niveles. Ejemplo de diagramación con simbología ANSI en Ecuador. En el siguiente gráfico, tenemos un ejemplo de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones usando una simbología ANSI. Como observamos en el diagrama de flujo, todas las empresas pueden usar las simbologías que ellas creen conveniente a la hora de organizar sus procesos, no todas usan los mismos símbolos y métodos. Resultados para la empresa. Usando el flujograma, la empresa tiene una herramienta que le permite saber cómo este proceso funciona, eliminando así las acciones que eran duplicadas o que ralentecían procesos, favoreciendo así a la eficiencia de la empresa. Cambios en la empresa. Los empleados ahora realizan un orden secuencial de las actividades que se les han impuesto, así mejoran los tiempos de ejecución de sus tareas y cumplen con los objetivos establecidos, satisfaciendo así a los gerentes y por ende el rendimiento de la empresa. Certificación de las normas ISO para graficación de diagramas de flujo por el Instituto Ecuatoriano de Normalización. El principal objetivo de la certificación del sistema de gestión de calidad es incrementar la satisfacción del cliente, usuario, ciudadano y todo aquel que requiera de los servicios que genera la institución. Además, al contar con una certificación, las empresas obtienen grandes beneficios como la sistematización de operaciones, generación de un nivel mayor de confianza a nivel interno y externo, y en la mejora del enfoque de la organización. En el año 2017, debido a la problemática de la falta de calidad de algunas empresas, se otorga al país los derechos de la marca ISO. Aparte de la sistematización de la calidad que ofrece esta marca, las empresas pueden certificar los diagramas de flujo que realicen con la simbología ISO. Ventajas de usar simbologías para diagramación certificadas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización. La empresa puede contar con la sistematización de las operaciones que se realicen en toda la empresa. Genera confianza de los trabajadores de que las operaciones que se están realizando son las correctas y llevan al cumplimiento de objetivos. Se aumenta la competitividad del mercado, haciendo que las empresas, al verse superadas por la eficiencia de las demás organizaciones, quieran mejorar su rendimiento y creando un mercado más competitivo. Se crea una optimización de los recursos de las empresas, evitando la duplicidad de actividades y eliminando ciertas acciones que ralentecían al proceso. Como conclusión, se puede establecer que el diagrama de flujo es uno de los principales instrumentos en la realización de cualquier método o sistema. Ellos permiten la visualización de las actividades innecesarias y verifica si la distribución del trabajo está equilibrada. Por ello, el elaborar diagramas de flujo con un lenguaje preciso y coherente es un requisito fundamental para entender y manejar adecuadamente el cúmulo de información que produce una organización.
Bajo este fundamento, los símbolos de diagramación más frecuentes que pueden utilizarse son ASME, ANSI, ISO, DIN y DEF0, BPMN. Dentro del Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, aprueba que las empresas ecuatorianas usen las normas de diagramación que más les convengan dependiendo sus operaciones. Dentro de las recomendaciones generales para elaborar un diagrama de flujo, se debe realizar el análisis lógico de lo que se quiere expresar o representar en los mismos. Los diagramas de flujo deben escribirse de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Se debe conocer y entender los símbolos que son utilizados en la diagramación con el fin de no confundir a los trabajadores. Además, el proceso debe ser expresado de forma genérica y clara sin la utilización de términos técnicos para que cualquier usuario pueda comprender el flujo del proceso.